¿Quién no quiere una casa propia? Es un sueño de vida. Estos colombianos dijeron haber ahorrado toda su vida para pagar la casa de sus sueños. ¿Y hoy qué tiene? Incertidumbre, miedo. Y que la mayor garantía de seguridad que tenían... ¿Una fiducia que iba a administrar los recursos? No resultó ser lo que pensaban. Yo confié en estas personas y ahora tengo que ir a buscar abogados. Séptimo Día descubrió que algunas de estas fiduciarias están bajo la lupa de las autoridades. Nunca piensas que vas a comprar un problema. Ellos dicen que buscaron lo mejor. A la piscina, el barbecue, el parque, el clubhouse. Sin saber lo que vendría. Porque es mentira tras mentira tras mentira. Nos robaron. ¿Quién lo protege a usted cuando invierte millones y millones de pesos y después nadie le responde? Buenas noches. Posiblemente la mayoría de ustedes nos está viendo desde su casa o apartamento. Es posible que ese lugar debe pertenecerle a alguien que seguramente invirtió mucho dinero en adquirirla. Comprar una es costoso, pero también puede ser riesgoso. ¿Por qué? Porque algunos proyectos se frenan, fracasan o resultan engañosos, según las denuncias. Es por eso que el comprador se asegura que un nuevo proyecto esté respaldado por una fiduciaria. ¿Pero qué pasa cuando la garantía dentro del negocio falla? En Bogotá y cerca de allí, en Chía y Cajicá, varias personas denunciaron problemas con 3 proyectos de vivienda en los que adquirieron sus apartamentos a través de fiduciarias inmobiliarias y hoy aseguran que viven una pesadilla. Señalan que nadie les responde por la vivienda ni el dinero. Así es que decidimos investigar el tema. Así comienza esta investigación de Carlos Raigoso, Grietas en la Promesa. Dicen que la vivienda propia es sinónimo de estabilidad. Pensando en el futuro, de tener una garantía. Yo quisiera estar viviendo en un conjunto cerrado. Si todo sale mal, al menos tener un techo. Porque más que conseguir un techo, es lograr echar raíces en medio de la incertidumbre del futuro. Para mis hijos y para mí quería mi hogar propio. Es donde pues voy a pasar mis días. Pero conseguirla en Colombia requiere una gran inversión. Y lo primero que buscaron todos ellos fue confianza para entregar el dinero que trabajaron gran parte de su vida. Confié porque estaba respaldado por una fiducia. Se supone que son sinónimo de confianza y de respaldo. Sabía que los recursos iban a estar protegidos. 1 de cada 5 colombianos vive en Bogotá, la capital, una ciudad con refugio para todas las necesidades, y los que construyen las casas y los edificios lo saben. En el occidente de la ciudad, en Engativá, Acanto fue un proyecto inmobiliario que los enamoró a todos ellos. Yo siempre he vivido por la zona, casi hacia la 80, hacia Álamos. Pasé por acá, vi el proyecto, decidí investigar, me gustó el precio, me gustó la distribución y decidí en abril del 2021 vincularme al proyecto. Angie Viviana Riaño, de 35 años, es profesional en negocios internacionales. Yo vivía en arriendo en esa época y pues para mis hijos y para mí quería mi hogar propio. Y dice que por ese sueño entregó todo lo que tenía. Les di todos mis ahorros, vendí el vehículo que tenía, empezamos a pagar la cuota inicial y pues con la expectativa de que el apartamento lo iban a entregar en el año 2023. En ese momento era muy llamativo por el precio. En ese momento el de nosotros valió más alrededor de unos 280 millones. Adrián Camilo Casas Jiménez, de 41 años, es un contador público que encontró el apartamento que buscaba en el mismo proyecto de Angie. Nos pareció muy llamativo por la ubicación, el precio. Además, no era un proyecto chiquitico, eran 3 etapas, torres gigantescas, había un salón comunal con gimnasio, con cine, al lado de un centro comercial, cerca del aeropuerto. Era una inversión familiar, pensando en mi futuro, y porque yo puse mi dinero en ese proyecto esperando tener una mejor calidad de vida.
Todos mis recursos trabajados durante más de 30 años están acá y mi sueño está acá. Claudia Merchán Herrera, de 52 años, es una administradora de empresas que también invirtió con la misma ilusión de Angie y Camilo. Desde enero del 2022 ubiqué este proyecto, me interesó mucho la etapa 2 y pues es un proyecto donde la zona yo la conozco, me interesó los precios, las condiciones que me dieron. Para mí es un proyecto interesante, está muy bien localizado. Y Marjorie Cañón Cabrera, una ingeniera industrial de 42 años, se interesó por eso mismo y algo más. Empieza a averiguar y está respaldado por una fiducia, así que cumplen, digamos, el proceso de entregar los recursos a través de una fiducia y eso para mí era importante. Nadie compra un problema. Cuando Bogotá se vuelve caótica, algunos prefieren la sabana. Y en Cajicá, Viviana Hurtado, una diseñadora industrial de 43 años, encontró la vivienda propia que todos sueñan. Me llamó la atención por el tamaño, porque no era un proyecto de 300 unidades. Este es el proyecto Matiz de Atria Grupo Constructor, donde Viviana compró uno de los apartamentos que, entre los años 2019 y 2023, se vendieron por cerca de 300 millones de pesos. Y así se veía lo que prometían en la página del constructor. Me gustó mucho como esa posibilidad de personalizar la manera en que podía hacer los pagos de la cuota inicial de mi proyecto. Y como para Marjorie en Engativá, para Viviana también, las inversiones requieren seguridad. Ante todo me dio confianza que tuviera una fiducia. A los vecinos de Viviana les pasó igual. César González, contador público de 42 años. Nos enamoramos de la sabana, llegamos a Cajicá, buscando, llegamos a este proyecto. ¿Qué le llamó la atención? En las áreas comunes estaba la piscina, el barbecue, el parque, el gimnasio, muy completo para la familia. Entonces vimos que era la mejor opción. Ofrecían los mejores acabados de la zona. Ese era como su punto de comparación. Luz Adriana Serna, psicóloga de 43 años. Y cuando tú ves que vas a comprar algo y ves una fiducia, pues tú dices, bueno, esto es legal y tienen que hacer las cosas bien. Y de Cajicá pasamos a Chía. Y allí, Carolina González, una financista de 36 años. Por una estrategia de tener inversiones. Y su hermano Sebastián González. Para mí era algo asequible en el momento. Un enfermero de 28 años, buscaron el mismo sueño de vivienda propia al norte de Bogotá. Un apartamento de 20 metros cuadrados con acabados. Tenía zona de coworking, zona de parque para mascotas, parqueadero. Igual de bien y estratégico que para Andrea Castro, una odontóloga bogotana de 50 años. Me pareció la ubicación muy buena, el precio se acomodaba a mi presupuesto y teníamos la esperanza de arrendarlo muy fácilmente apenas nos lo entregaron. Pablo García, un paisa y diseñador gráfico de 29 años. Se iba a valorizar con el tiempo y me dieron como muchas facilidades de pago. Coincidió con las necesidades de todos los inversores que hoy denuncian. Me comentan que ellos no van a manejar el dinero, que lo va a manejar una fiduciaria, me da mucha confianza a eso. ¿Y qué le dio confianza cuando llegó al proyecto? Que tenga una fiducia por medio. Para ellos, que exista una fiducia a la hora de comprar vivienda es importante porque el dinero no se lo entregan a la constructora. También hice mis averiguaciones acerca de la constructora y encontré que era una constructora que tenía una buena reputación y ahí decidimos comprar. Se lo entregan a una tercera parte dentro del negocio, una fiduciaria. Una empresa especializada en administrar ese dinero para dar mayor seguridad y transparencia a esas inversiones. Y al ver a Vivienda ahí, o sea, más confiada aún. Hasta el 2023 firmé la promesa de compra-venta. Este apartamento costó inicialmente 330 millones de pesos. Ok, bueno, mejor Da Vivienda. ¿Cuánto pagó por ese apartamento? Por este apartamento finalmente terminé pagando 328 millones. En Cajicá, entre el 2019 y 2023, Viviana dice que pagó a la fiduciaria la totalidad de su apartamento, mientras que Luz Adriana y César pagaron la cuota inicial y adquirieron un préstamo bancario para pagar el resto, como lo hicieron Pablo, Andrea y los hermanos González en Chía. Se llamaba Verdia, de la constructora Pijao, y
de la fiduciaria Credicorp. Eso fue entre julio y agosto del 2020 que inicié el proceso de compra. La cuota inicial estaba alrededor de 25 a 30 en esos momentos, con unas cuotas mensuales de 2 millones, que si bien era mucho para mí, pues yo sí decidí hacer ese sacrificio. Había entregado 25 millones de pesos. Fueron varios años de trabajo ahorrando eso y dejando de hacer otras cosas para poder ahorrar este dinero. El apartamento costaba en ese entonces 110 millones de pesos. Durante 2 años di la mitad de mi sueldo sagrado para la constructora, incluyendo pues las primas, ¿no? Mi punto de confianza mayor fue la fiduciaria. Hicimos el primer pago en el mes de agosto. Y de igual manera, Camilo, Marjorie, Claudia y Angie en Bogotá, en el proyecto Acanto de la firma MEVIC en el occidente de la ciudad. La cuota inicial son 90 millones de pesos entregados a la alianza fiduciaria. A la hora que nosotros vimos que era una fiducia que estaba respaldando, nosotros consideramos que todo estaría en regla. Alianza Fiduciaria tiene negocios en las empresas donde yo he trabajado y he visto el respaldo, he visto la seriedad y eso me dio seguridad a mí que mis recursos iban a estar protegidos. El apartamento lo iban a entregar en el año 2023, pero pues no fue posible. Vimos que de un momento a otro se detuvieron. Así se ven hoy los apartamentos de la etapa 2 que ellos compraron y que para los años 2021 y 2022, cuando los negociaron, costaban cerca de 300 millones de pesos. Y en este punto es importante recordar que todas esas personas en Bogotá, Cajicá y Chía firmaron sus contratos de compra de vivienda directamente con las fiduciarias y no con las constructoras. En ese contrato de adhesión, yo me comprometo a pagar 329.185.000 pesos. A contraprestación, yo recibo un apartamento y un parqueadero y un garaje. Y termino de hacer mi último pago el 30 de junio del 2023. Y el 100% de la cuota inicial está paga. Ya empezamos a contactar las diferentes personas del proyecto y nunca contestan. Eso prendió las alarmas en Bogotá. La etapa 2 está paralizada totalmente. Ya no se veían obreros, ya nos entró la preocupación y llegamos a un punto donde éramos muchísimos los afectados. Y mientras en la capital ellos empezaban a sentir silencio y ausencia, en Cajicá se encendió otra alerta. Yo ya había pagado el 100% de mi apartamento, pero no tenía aún ningún documento. En los reportes que nos llegaban de la fiduciaria veíamos avances del 94%, a los 6 meses el 95%, a los 6 meses el 97%. ¿Cómo es posible que esta sea la terminación que nos están entregando, ¿no? El edificio ya se ve un poco deteriorado desde lo fuera. Las áreas comunes, el parqueadero horrible. Y ya, por ejemplo, el último reporte que se devuelven y hablan de un avance del 75%. Es muy absurdo que se devuelvan un 20%. Lo que hemos visto es que han ido desembolsando y los avances de obra no son correctos. Ahí sentía que yo no tenía nada, no tenía ni el dinero, ni tenía escrituras, ni tenía apartamento. La fiducia nos engañó. En Chía, la situación del proyecto Verdia, del grupo constructor Pijao y la fiduciaria Credicorp Capital fue peor, dijo Andrea. Un domingo que salgo con mi hijo a almorzar a Chía y le digo, caminábamos y miramos cómo está nuestro apartamento, miramos cómo va, mi amor, porque pues a futuro de ahí es que vamos a pagar tu universidad y pues la sensación fue horrible. Y no fue diferente para Pablo. Cuando llego al lote donde se iba a construir el proyecto, no veo nada. Y quedo muy extrañado porque en menos de un año ya se debía hacer toda la escrituración. E igual de sorpresivo para Carolina. Al acercarnos para hacer y firmar la promesa de compra-venta, un lote ahí baldío. Nada, cercado. Hasta este punto de la investigación, todas estas personas comparten la misma angustia. Invirtieron los ahorros de su vida en proyectos que sienten inconclusos y por los que nadie responde. Después de la ausencia que denunciaron en el proyecto Acanto de MEVIC S.A. y Alianza Fiduciaria en Bogotá, Angie recibió una respuesta. La constructora me dijo que no iba a seguir el negocio conmigo y que me iba a devolver la cuota inicial. ¿Y por qué?
porque según ellos yo había manifestado una inconformidad con el proyecto y que estaban dispuestos a pagarme una cláusula de desistimiento, pero a la fecha no me han devuelto absolutamente nada. En la carta dicen que 20 días hábiles. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 2 años, 3 meses. Y asimismo, Claudia, No me han cumplido con lo que me prometieron. Legalmente no soy dueña de nada. Marjorie Incumplieron todas las promesas. y Camilo Ni dinero, ni apartamento, ni nada. coincidieron en su posición con el resto de compradores en los otros dos proyectos, el de la constructora Pijao y la fiduciaria Credicorp Capital en Chía, y el de Atria Grupo Constructor y Fiduda Vivienda en Cajicá. Ha sido toda una tortura. La fiduciaria no me dice absolutamente nada. Me siento víctima de la fiduciaria. Yo me veo peleando contra esta gran empresa y yo siento que ya perdí. La fiducia no se ha hecho cargo. La constructora no da la cara. Me siento víctima de la constructora. Nunca piensas que vas a comprar un problema. Hasta que la mayoría decidieron comenzar acciones legales. Y entendiendo que la fiduciaria entregó los recursos, lo más viable es una demanda contra la fiduciaria. Yo quiero seguir con el proceso de demandarlos. Radiqué una queja ante la Superintendencia Financiera porque mi dinero yo se lo había entregado a la fiducia. Ellos cogieron mi dinero y lo manejaron como quisieron. No sé si sea una demanda, no sé si sea una denuncia, no sé si es civil, no sé si es penal. Si pusimos un derecho de petición, diría que es una estafa. Séptimo Día buscó a todas las constructoras y fiduciarias denunciadas por estos colombianos. ¿Qué respondieron? Todos ellos dijeron haber confiado en las fiduciarias para invertir los ahorros de toda una vida en ese sueño de tener casa propia. ¿Por qué no les cumplieron? A partir de este momento pueden opinar con el hashtag #fiducias. Ya regresamos. Creemos que él o los ladrones ingresaron por este lado. Saltando la reja, acceden al balcón, forzan la cerradura e ingresan al apartamento. ¿La administración le respondió por algo? Absolutamente nada. Tener una vivienda propia para muchos podría representar seguridad y progreso. Hay proyectos inmobiliarios para todos los gustos y también para todas las necesidades, incluso con beneficios a la medida del comprador. Ellos señalan que no invirtieron pesos, sino millones. Algunas veces los ahorros de toda una vida, esperando recibir todo lo que les prometieron a la hora de hacer el negocio. Los compradores de los 3 proyectos de vivienda en Bogotá, Cajicá y Chía coinciden al denunciar que las constructoras que les vendieron los proyectos no les han cumplido con los términos y tiempos del contrato. Pero además, las fiduciarias, como garantes en el manejo de sus dineros, tampoco les responde ni da solución según ellos. Pese a que hay entidades especializadas en vigilar y controlar este tipo de negocios. Así continúa esta investigación de Carlos Raigoso. Grietas en la promesa. Para muchas familias puede ser un sueño tener una vivienda propia, y ese sueño requiere una gran suma de dinero. El DANE reportó que en Colombia, para el inicio del año 2026, el precio de la vivienda en general aumentó, mientras la construcción de nuevos proyectos disminuyó. Eso le da sentido al interés que hoy ponen las personas en proteger sus ahorros e inversiones para comprar una casa o un apartamento. Confié porque estaba respaldado por una fiducia. La fiducia actúa pues como un ente regulador, es el que administra el recurso. Tiene que validar que lo que está haciendo la constructora sea eficiente. En la Sabana de Bogotá, hoy hay 3 proyectos inmobiliarios de los que les contamos en la primera parte de esta investigación y en los que varias familias sienten que están a punto de perder ese sueño de tener una vivienda propia. En Engativá, por ejemplo, occidente de la capital,
Camilo, Angie, Marjorie y Claudia invirtieron su dinero en el proyecto de vivienda Acanto, construido por la firma Mevic S.A. para comprar uno de esos apartamentos en esas torres. Yo me comprometo a pagar 329.185.000 pesos. A contraprestación, yo recibo un apartamento en la Torre 3, apartamento 806, y un parqueadero y un garaje. El negocio se hizo a través de una fiducia inmobiliaria. La vinculación con Alianza Fiduciaria me dio tranquilidad. En la que Alianza Fiduciaria recoge el dinero de Camilo, Angie, Marjorie, Claudia y demás compradores para administrarlo y entregarlo gradualmente a la constructora Mevic conforme avanza el proyecto. Me vinculo a través de un contrato de adhesión. Mevic S.A. empezó a vender apartamentos desde el año 2021 y la segunda etapa tenía fecha de entrega para el año 2023. Pero cuando llegó el momento... A la fecha no han entregado el apartamento. Nosotros pagamos 83 millones. ¿Y qué le han entregado hoy? Papeles. 3 papeles. El contrato de adhesión no fue bien elaborado y Alianza Fiduciaria permitió esa situación. Incumplieron la fase operativa del proyecto y seguimos con el incumplimiento. Podría ser muy diversa y muy probable la razón por la que esto pueda pasar. Por eso, ellos, desde el inicio, dijeron que se aseguraron al elegir el proyecto. Y eso me dio confianza, estaban vinculados con Alianza Fiduciaria. Y eso me dio seguridad a mí, que mis recursos iban a estar protegidos. El mismo respaldo que buscaron los compradores en Cajicá. Confié porque estaba respaldado por una fiducia. Y en Chía. Este proyecto me dio confianza porque estaba respaldado por la fiducia de Credit Corp. Pero volviendo a Cajicá, allí César, Viviana y Adriana compraron sus apartamentos en este proyecto, Matiz, de la firma Atria Grupo Constructor, construido sobre la autopista hacia Zipaquirá. Por ser un proyecto pequeño, bonito, como más íntimo, no tanta gente. El proyecto se comenzó a vender en el 2021 y en los documentos del negocio ellos evidencian que el dinero lo entregaron directamente a la fiduciaria. Ok. Bueno, mejor da vivienda. No me interesaba un crédito hipotecario, tenía como el valor para pagarlo. Viviana pagó de contado, pero Luz Adriana y César... Un apartamento en el que yo hice mi crédito con Davivienda. Yo pagué completo, con crédito, tengo escrituras, me vine a vivir, finalmente acepté y lo recibí. Y a diferencia de las personas del proyecto Acanto en Bogotá, que dijeron haber pagado también la cuota inicial y no tienen apartamento, en Cajicá, ellos tres hoy viven dentro del proyecto. Entras al apartamento, cierras la puerta y pues ya estás en tu espacio, ya hay familia, ya es mucho más acogedor. Pero sigue siendo muy frustrante porque el día que nos pasó lo del robo había una empresa de vigilancia, pero hoy no, se fue porque la administración no le pagó. Luz Adriana, ¿con quién vive? Vivo con mis 2 hijos. ¿Los dejas solos en el apartamento? No, hago lo posible por no dejarlos solos. De hecho, no me siento tranquila viviendo donde estoy viviendo. Me prometían la firma de las escrituras para el 30 de agosto, fecha que tampoco cumplieron. Entonces tomé posesión del mismo, lo recibí en agosto del año pasado, el 2025, hice los arreglos pertinentes para que fuera un lugar habitable y estoy viviendo aquí desde el 25 de diciembre del año pasado. Y como ven, los tres denuncian incumplimientos que, según Séptimo Día pudo establecer, afectan de igual manera a otros compradores en el mismo proyecto. Mi mamá falleció en el 2019 y su apartamento me quedó como herencia. Hice las gestiones para durante ese año vender el apartamento. ¿Cómo le hace sentir eso? Pues esto ha sido un proceso muy fuerte, con todos los dilemas morales que pude haber tenido. ¿Cuánto pagó por ese apartamento? Terminé pagando 328 millones. ¿Y de quién es este apartamento? Hoy en día es del banco. El apartamento está embargado, me faltan las escrituras. Y la herencia que me dejó mi madre está en manos del Banco de Vivienda. Y acá es donde debería quedar el gimnasio, que por cierto, por todas estas zonas ya nos están cobrando administración como si las estuviéramos disfrutando. Este es el espacio donde queda la zona de barbecue, o donde debería quedar la zona de barbecue. Y acá es la piscina. La razón por la cual compré el apartamento es porque íbamos a poder disfrutar de una piscina, mi hijo iba a poder disfrutar de ella, pero pues así está en este momento. Y acá es donde debería estar el parque infantil. ¿Y dónde está? No está. ¿Cómo le hace sentir esto, Luz Adriana? Frustrada porque
Invertí un dinero en el que pues, esperaba ver frutos, pero aún no los recibo. Creemos que él o los ladrones ingresaron por este lado. Saltando la reja, acceden al balcón, forzan la cerradura e ingresan al apartamento. César denuncia lo que hasta ahora ha sido la situación más riesgosa para él. Nos dimos cuenta que acá por la habitación de mi hijo, esta puerta que da la salida a la terraza, fue por donde el ladrón salió. ¿La administración le respondió por algo? Absolutamente nada. A hoy no tenemos vigilancia. ¿Qué están haciendo hoy? Encomendados a Dios, literalmente. Cerca de Cajicá está Chía. Y allí la constructora Pijao ofreció este proyecto, Verdia, en el año 2021. Con la promesa de firmar escrituras en el año 2023. Para el año 2023 no habían empezado el proyecto. En ese momento yo decido dejar de hacer los pagos y le pido a la fiducia que me devuelva el dinero. Llegamos al 2024, les escribo ya con un tono mucho más agresivo, diciéndoles que voy a recurrir a un abogado, que me dicen, todo está en orden en el proyecto, seguimos en marcha, recurra a la fiduciaria. Estamos a mitad del año 2026 y el pasado 25 de junio, las cámaras de Séptimo Día confirmaron lo que ellos nos denunciaron. Desaparecieron y el lugar sigue vacío, sin nada. Mi dinero está en ese hueco. En ese momento, pues me doy cuenta que esto es un engaño, me doy cuenta que mi dinero nadie me va a responder. Entregué 30 millones aproximadamente. Le escribo a la fiduciaria que se suponía que iba a salvaguardar mi dinero. Dicen que no, que ellos están haciendo todo lo posible en sus manos. Yo me siento estafado, yo me siento robado. Y empiezan a tirarse la bola entre uno y el otro. Y debo recurrir a un abogado. Pero entonces, en este modelo de negocios inmobiliarios, ¿quién responde? ¿La fiduciaria, la constructora o ambos? Porque esas evidencias que ellos muestran para denunciar irregularidades e incumplimientos en las entregas, devoluciones, escrituras y reportes necesitan aclaración. Y hasta ahora... Ni dinero, ni casa, ni perspectivas de nada, ni un ladrillo, ni una bolsa de cemento, nada. Me voy a ir hasta las últimas consecuencias para tener lo que es mío, lo que me corresponde, lo que se trabajó, lo que se pagó en los debidos tiempos. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho es un experto en Derecho Comercial y Financiero y Gestión Patrimonial a quien buscamos para entender este asunto y saber quién debe responder. ¿Cómo empieza el negocio de compra de vivienda a través de una fiducia? Hay un constructor que no tiene dinero y necesita construir este proyecto inmobiliario. Para hacerlo, necesita celebrar un contrato con una fiducia para que le administre el dinero que los compradores que tienen interés en este proyecto le ven. ¿Cuál es el rol de las fiduciarias en todo este negocio? Tiene que administrar los recursos que le han depositado los compradores. Tiene que informarle de forma clara, veraz y verificable todo lo relativo al proyecto. Y tiene que gestionar el riesgo, es decir, verificar que el constructor esté haciendo lo que tiene que hacer. En este negocio, cuando al comprador le incumplen con este proyecto, ¿quién de estos dos responde, la fiduciaria o el constructor? La fiduciaria, porque el contrato se ha celebrado con la fiduciaria. ¿Ellas cómo ganan en todo esto? La ganancia de una fiduciaria se da de la siguiente manera. Como el constructor necesita que una fiduciaria le administre los recursos, va a haber una comisión por esa administración delegada. Y como las personas necesitan de la fiduciaria para que le respondan por el dinero, para que la constructora no se vaya con él alegremente y haya un control, también hay una comisión por esta administración. Si la constructora incumple, ¿la fiduciaria gana o pierde? Solamente pierde cuando el constructor no está cumpliendo con las etapas de construcción en el cronograma, pone en riesgo su patrimonio. ¿Quién regula las fiduciarias cuando le incumplen al comprador? La Superintendencia Financiera. Si esta fiduciaria se pasa por la galleta a la Superintendencia Financiera, ¿quién está por encima? ¿Quién se recurre? Los juzgados administrativos. ¿Y quién regula a las constructoras? La Superintendencia de Industria y Comercio. En Bogotá, en el proyecto Acanto, en Cajicá, el proyecto Matiz, en Chía, proyecto Verdia, los compradores tienen el mismo problema. ¿A quién deben buscar?
A la superintendencia financiera. Y esa es la que usted tiene que ir a buscar. E hicimos la tarea y los buscamos por ellos. Una casa o un apartamento es una ilusión, ¿cierto? Es una ilusión para usted y para su familia. Entonces, no, frustrado. Es un abuso. No es justo que mi trabajo lo disfrute otra persona. No es justo que mi trabajo se lo haya robado a alguien. A la fecha, sigo buscando vivienda. Yo sigo viviendo en arriendo. Ese dinero lo pude haber invertido en alguna otra cosa. Es un dinero que ya ellos obtuvieron durante mucho tiempo y ha sido para mí devaluado a través de los años. Soy víctima, me siento y me reconozco como tal. Cuando tú dices algo que no es un engaño. Pero además, porque dicen que, aunque tienen evidencias, nadie responde y nadie soluciona. Cuando regresemos conocerán las respuestas de cada una de estas empresas que conforman los 3 proyectos, pero además las acciones de las autoridades para situaciones como estas. Ya regresamos. ¿Ustedes ya le hicieron la devolución a Angie? Tengo entendido que sí. 2 años y 3 meses. Pero a la fecha no me han devuelto absolutamente nada. En Colombia las fiduciarias operan desde hace 100 años para dar transparencia y seguridad a diferentes tipos de negocios. Cuando una empresa de estas falla o incumple, las autoridades la ponen bajo su lupa para vigilarla, controlarla y hasta sancionarla, y así proteger al ciudadano que confió en ellas. En los 3 proyectos sobre la Sabana de Bogotá, algunos afectados denunciaron ante la Superintendencia Financiera las irregularidades de esos proyectos donde invirtieron su dinero, pero hasta el momento insisten en que nadie les ha resuelto su situación. Así finaliza esta investigación de Carlos Raigoso. Grietas en la promesa. Si tener vivienda es un sueño, pero además un derecho fundamental, reconocido internacionalmente y también por nuestra Constitución Política de Colombia, ¿por qué hay personas que después de entregar su dinero para cumplir ese sueño, exigimos la entrega de nuestras viviendas? ¿Tienen que recurrir a esto? Lleva más de 3 años engañando a los compradores del proyecto Acanto. No nos han entregado nuestros apartamentos. Algunos ya pagaron completo el apartamento, la constructora no nos da la cara. Mevic, la constructora, que fue a quien yo le compré, y Alianza Fiduciaria, que es donde yo deposité mi cuota inicial y mis recursos, ninguno me da ningún tipo de razón. Eso pasó el 15 de marzo de este año en el proyecto Acanto del occidente de Bogotá. Y si la Superintendencia de Industria y Comercio es la que se encarga de vigilar ese negocio de compra y venta de apartamentos, y la Superintendencia Financiera, la encargada de controlar las fiduciarias y su actividad financiera, pues había que buscarlas. En el proyecto Acanto, de la firma Mevic y la fiduciaria Alianza en Bogotá, Angie y Marjorie buscaron a la Superintendencia Financiera. Una reclamación directa porque Alianza Fiduciaria era el respaldo de la constructora. Una queja contra el banco constructor, tratando o buscando obtener información real y certera de qué es lo que está pasando con ese crédito. En Matiz, Cajicá, de Atria Grupo Constructor y Fiduda Vivienda, el abogado Jaime Carrasco representa a 16 promitentes compradores de este proyecto. Inicia el derecho de petición a la Superintendencia Financiera para que me entregue la información que ellos debieron haber reportado a la Superintendencia cuando iniciaron la obra. Y en Chía, por Verdia, de la constructora Pijao y la fiduciaria Credicorp, Pablo y Andrea dicen que también tomaron acciones legales. Después de agotar todos los recursos, tomamos la decisión de poner una demanda contra la fiduciaria, recurrimos a la Superintendencia Financiera. Radiqué una queja ante la Superintendencia Financiera porque mi dinero yo se lo había entregado a la fiducia. Álvaro Atencia Martínez es el delegado para el consumidor financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia. Cuando una persona compra un apartamento y demanda, ¿qué hace la superintendencia frente a esa fiduciaria? Cuando demanda, la superintendencia en funciones jurisdiccionales actúa como juez. Corresponderá al juez analizar los argumentos
de la fiduciaria y los argumentos del consumidor en relación con el conflicto contractual y determinar si existe o no lugar a las pretensiones que tiene el consumidor. Según los reportes de esta entidad, entre enero del 2025 y mayo del 2026, por Alianza Fiduciaria recibieron 324 demandas, por Credit Corp Capital 73 demandas y por Fidudavivienda 5 demandas. Además, los afectados dijeron haber interpuesto tutelas, derechos de petición, quejas y reclamos, en algunos casos contra las constructoras y en otros contra las fiduciarias. Por eso, Séptimo Día buscó una por una a las entidades señaladas de ser las responsables, comenzando por Bogotá. Rodrigo Borrero, asesor legal externo de la constructora Medic. Se presentaron circunstancias ajenas derivados de los efectos de la pandemia, las protestas hace un tiempo en Colombia, factores climáticos y el cambio de políticas. Entonces, por la pandemia, el clima, las condiciones sociales y políticas, ¿la gente no recibió su apartamento? Se empezó a evidenciar que el proyecto no iba a generar utilidades. ¿Por qué ustedes desisten a Angie? No, eso no es cierto. La constructora me dijo que no iba a seguir el negocio conmigo y que estaban dispuestos a pagarme una cláusula de desistimiento. El contrato contempla un desistimiento pagándoles una indemnización. ¿Ustedes ya le hicieron la devolución a Angie? Tengo entendido que sí. 2 años y 3 meses, pero a la fecha no me han devuelto absolutamente nada. Al norte de Bogotá, en Cajicá, Mateo Quintero Aicardi, representante legal del Grupo Atria. Sí. Atria, Grupo Constructor, es la firma que gerenció y promovió el proyecto Matiz, construido por su socio, Reingenierías SAS. ¿Les quedó grande este proyecto a ustedes? No, pues no nos ha quedado grande porque la situación se salió de las manos. Saqué al contratista encargado y pues realmente sí incumplió porque se le giraron la totalidad de los recursos del valor de construcción estipulado y pues no entregó los edificios terminados. ¿Cuál es esa empresa? Reingeniería SAS. ¿Por qué no iniciaron una acción legal ya contra esta gente? Yo todavía no tengo unos valores definitivos por los cuales voy a reclamar. Según Mateo, Reingeniería SAS está en liquidación, por lo que para salvar el proyecto, él buscó otra constructora con mayores capacidades para que respaldara otro préstamo que solicitó al banco. Otra constructora que se llama Vértices Urbanos, también de Cúcuta, se comunicó conmigo y me dijo que de mi parte necesitaban 42 millones de pesos y que las escrituras me las iban a entregar 10 días después. Colgué. O sea, en serio, me estás hablando aparte en cucuteño y quieres que te vuelva a dar mi dinero y no tengo ningún respaldo. ¿No es un descaro que la gente tenga que pagar más por algo que ya pagó? Pues la única forma es haciendo un repricing entre algunos de los compradores para poder resolver este problema definitivamente y que la gente obtenga sus escrituras. ¿Van a iniciar ustedes alguna acción legal contra estas empresas? Por supuesto, vamos a irnos por 3 frentes. La primera, una demanda ante la jurisdicción ordinaria por el incumplimiento contractual. Óscar Valencia, abogado que representa a otros compradores en Cajicá. La segunda, una demanda específicamente a la fiduciaria de vivienda ante la Superintendencia Financiera por el abuso que tenemos con el consumidor en este momento. Y la tercera, que vamos a iniciar específicamente contra las 3 constructoras por este abuso ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y otro detalle, ¿recuerdan esta denuncia al inicio? Veíamos avances del 94%, es muy absurdo que se devuelvan un 20%. Y los avances de obra no son correctos. ¿Es una mentira? ¿Es un error? El perito de la aseguradora había hecho, digamos, un análisis de que el proyecto efectivamente estaba al 95%, eso pues está en investigación, y nos damos cuenta que el proyecto realmente tiene una ejecución del 72%. Por Chía, buscamos a Carlos Hernán Peñalosa Martínez, representante legal de Pijao Desarrollos Corporativos SAS, la constructora del proyecto Verdia. Desde hace un año no hay respuestas. Y el 1 de julio respondieron. Debido a desistimientos de algunos compradores, al incremento en los costos de construcción y a los cambios en las condiciones del salario mínimo, base para el precio de venta en BIS, nos encontramos en el proceso de consolidación de la meta con clientes actuales y nuevos compradores. Finalmente, las 3 constructoras dijeron a Séptimo Día. Atria, que en septiembre de este año terminaría las obras de Matiz para César, Adriana y demás personas, y en noviembre entregaría las escrituras faltantes a Viviana y demás propietarios.
Mevic, que en diciembre de este año esperan haber entregado los apartamentos a Marjorie, Camilo y Claudia y haber conciliado con Angie. Y Pijao, bueno, Pijao dice que debe vender más apartamentos para poder construirlos. ¿Y las fiduciarias? A ellas también las buscamos, porque según el experto financiero consultado por Séptimo Día, son las principales responsables ante los compradores. Porque el contrato se ha celebrado con la fiduciaria. Alianza Fiduciaria fue la administradora de los recursos en el proyecto Acanto de Mevic en Engativá. Desde el 19 de junio enviamos 13 correos buscando entrevistar a Juan Carlos Castilla Martínez, el presidente de la compañía, pero nadie respondió. Su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes. La Secretaría de Hábitat ya tiene, digamos que toda la vigilancia sobre el proyecto. Durante 2 semanas también buscamos entrevistar a alguno de los representantes legales que tiene Fidudavivienda para diferentes asuntos, hasta que el 1 de julio, a través del líder de marca, publicidad y reputación de la compañía, nos llegó esta respuesta. Ni la fiduciaria ni el fideicomiso fungen como constructor. El otorgamiento de escrituras públicas de compraventa y levantamiento de gravámenes no dependen únicamente del pago del comprador, sino de la situación financiera global del fideicomiso. Yo creo que la fiduciaria de vivienda tiene un alto grado de responsabilidad en lo que está ocurriendo en este proyecto. Y por la fiduciaria Credicorp buscamos una entrevista con Silvia Ruth Palomino Jerez, su representante legal. Pero también, el 1 de julio respondieron a través de este comunicado. Los recursos permanecieron resguardados hasta el 11 de julio de 2022. Desde entonces, cada desembolso se ha ejecutado bajo los mecanismos autorizados y con rendiciones de cuentas periódicas a los compradores. Lo más grave de todo es que esto le permitió al constructor cambiar la modalidad del proyecto de valor fijo a salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de escrituración. Un apartamento de 120 millones de pesos hoy está costando más de 250 millones de pesos. John Jairo Morales, abogado defensor de algunos afectados en Chía. Ante la Superintendencia Financiera, hemos demandado a Credicorp Capital en nombre de 9 familias que están tratando de salvar sus recursos. Ninguna de las fiduciarias aceptó una entrevista en cámara. De 3 señaladas, solo Davivienda respondió y lo hizo a través de un comunicado. Sin embargo, hasta el viernes 3 de julio en la tarde, previo a la emisión de este programa, les insistimos sin éxito. Las fiduciarias son símbolo de confianza, para siempre. Las fiduciarias son símbolo de confianza y siempre serán las autoridades competentes, en este caso las superintendencias y los jueces, quienes den la razón y establezcan responsabilidades. Álvaro, si una persona tiene dudas sobre una fiduciaria, ¿puede consultar con ustedes los antecedentes de esa entidad? Puede acceder en la página web, en el icono naranja personas, y encontrará el volumen de quejas que tienen las entidades vigiladas. Veo que mi plata está, como ven, en ladrillos. He perdido un sueño importante en mi vida, era tener un apartamento propio en Bogotá. Mi sueño está acá. Legalmente no soy dueña de nada. Me ha quitado la ilusión de tener y brindar una casa para mí, para mis hijos. El sentimiento fue de tristeza, de frustración, de rabia, de sentir que le estaba fallando a mi hijo. Estamos completamente vulnerables a que estas empresas hagan lo que quieran. ¿Va a comprar otro apartamento? Me gustaría que la respuesta fuese sí. Tal vez estaría abierto a la posibilidad de un apartamento de segunda, usado, que pueda encontrar a mejor precio. No puedo volver a confiar en ninguna fiducia. Las fiduciarias deberían seguir siendo garantía de confianza y seguridad para los colombianos. Sin embargo, los expertos recomiendan que la próxima vez que usted o algún conocido piense en comprar una vivienda, infórmese sobre los antecedentes de las constructoras y fiduciarias con las entidades del gobierno nacional. Séptimo Día estará muy atento a las respuestas que aún deben algunas constructoras, fiduciarias y autoridades. Y hará también seguimiento a los procesos y soluciones que brinden a Marjorie, Angie, Claudia, Camilo, Viviana, Adriana, César, Carolina, Sebastián, Pablo y Andrea. Así es, Malú. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, el Séptimo Día. Mi mamá
dejó de hablarme. Yo estuve en urgencias con mi bebé porque nuestra vida estaba en riesgo. Es muy frustrante. El sueño, la esperanza de conseguir un mejor empleo, pero después que te quieran quitar todo, es muy duro. Todo comenzó con una promesa educativa. Quise meterme a Holberton porque me decían que los cursos eran muy bacanos. Ellos garantizaban que en 3 meses uno conseguiría un muy buen empleo. Como que la academia de ellos había logrado empleos en Google, la NASA. La posibilidad de estudiar sin pagar de inmediato era como un sueño hecho realidad para todos. Si nosotros no conseguíamos trabajo, no pagamos nada. Fue algo que me enganchó. Como yo no tenía dinero, fue lo que más me convenció. Sin embargo, todos ellos concuerdan en lo mismo. Nada salió como esperaban. A ver, uno entra queriendo cambiar el mundo, pero termina embargado, en el hospital, con problemas de salud mental, muy angustiado. Un dolor de cabeza muy grande. Nunca había tenido una deuda y de la nada decir, debo 75 millones de pesos, ¿pero por qué? En Séptimo Día documentamos las denuncias de decenas de estudiantes, las cuales se repiten en varias regiones del país. Es muy duro que todo lo que lucharon mis abuelos para sacar adelante esa finca se la quieren arrebatar de la nada. Financieramente aparezco reportada con deudas muy grandes, como una pesadilla financiera. ¿Pero qué ocurrió realmente? Como una promesa de educación, empleo y progreso, terminó para muchos estudiantes en lo que ellos llaman un error imperdonable. ¿Un modelo educativo innovador o una trampa sin salida? ¿Qué responden los señalados y qué responden las autoridades frente a este tipo de actividades? Soy Wendy Heredia y los invito para que no se pierdan de esta investigación el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.